Capítulo 1. El trono de Dios en la tierra. En lo profundo del desierto, entre el humo del Sinaí y el eco de trompetas celestiales, Dios descendió. Y no lo hizo en un palacio, ni en un monte eterno, sino en un cofre dorado, misterioso y santo. El arca del pacto. ¿Puede lo eterno habitar en lo finito? ¿Puede el invisible hacerse presente entre los hombres? Sí. Y el arca fue su trono en la tierra. Más que un objeto, era un punto de encuentro. Entre lo divino y lo humano. Entre lo santo y lo profano. Entre la justicia perfecta y la misericordia inmerecida. Allí, entre los querubines de oro, Dios hablaba con Moisés. No a través de fuego ni terremoto, sino desde la calma de su presencia tangible. Cada detalle del arca estaba impregnado de gloria. Las maderas incorruptibles. El oro que no se oxida. La forma que revelaba el corazón de Dios. Cercano, pero santo, accesible, pero temible. Y así, el pueblo de Israel no caminaba solo. Dios marchaba con ellos, entronizado en medio del campamento, recordándoles que su gloria no es un mito, sino una presencia real que guía, protege y transforma. Capítulo 2. La arquitectura del misterio. El arca no fue construida por diseño humano, sino trazada en los planos del cielo. Dios mismo le mostró a Moisés el modelo, como quien revela el secreto de su habitación más sagrada. Sus medidas exactas no eran casualidad. Cada centímetro hablaba. Cada material susurraba eternidad. Madera de acacia. Incorruptible, resistente. Como la humanidad de Cristo. Recubierta de oro puro. Como su divinidad inalterable. En su interior, lo más sagrado. Y en su cubierta, el propiciatorio. Una losa de oro macizo sobre la cual se posaban dos querubines con alas extendidas. No miraban al pueblo, ni al sacerdote, sino al centro del propiciatorio, al lugar donde caía la sangre cada año, clamando perdón. Esa tapa no era un simple adorno. Era el lugar donde la justicia y la misericordia se encontraban. Donde el juicio no caía, porque alguien más había derramado sangre. Así, la arquitectura del arca nos apunta al Cordero, al sacrificio perfecto, a la cruz. Lo que Israel solo vislumbraba en sombras, nosotros lo contemplamos en plenitud. El misterio no ha desaparecido, solo ha tomado forma humana. Capítulo 3. Lo que el arca contenía. No era un cofre vacío. No era solo un trono. Era también un santuario de memorias divinas. Un relicario del pacto eterno. Dentro del arca reposaban 3 testimonios. Cada uno envuelto en gloria. Cada uno narrando una historia de redención, juicio y gracia. Primero, las tablas de la ley. Escritas no por mano humana, sino por el dedo de Dios. Testimonio del pacto. Símbolo de justicia inquebrantable. La palabra que guía, confronta y transforma. Segundo, la vara de Aarón que reverdeció. Un bastón seco. Resucitado por el poder divino. Como señal de elección. Dios no elige por mérito, sino por propósito. Y cuando Él elige, da vida a lo que está muerto. Tercero, el maná escondido. El pan que descendió del cielo. Para sustentar a un pueblo ingrato. Dulce, diario, milagroso. Un eco del pan de vida que vendría siglos después. Estas 3 reliquias no eran simples objetos. Eran promesas encapsuladas. Memorias vivas. Reflejos del Mesías. Hoy, ese contenido espiritual también mora en nosotros. La ley escrita en el corazón. La autoridad que florece en la obediencia. Y el maná celestial que sacia el alma. Capítulo 4. El día de la expiación. Una vez al año. Una sola vez. El sumo sacerdote entraba al lugar más sagrado. Con temor tembloroso. Y sangre en sus manos. Era el día de la expiación. Y el arca, silenciosa y resplandeciente, esperaba en la penumbra del lugar santísimo. El sacerdote no hablaba. Solo se acercaba entre nubes de incienso, cargando los pecados de toda una nación. Vertía la sangre sobre el propiciatorio. No para decorar, sino para cubrir. Porque sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Los querubines no intervenían. Solo miraban. Testigos celestiales de un pacto entre justicia y misericordia. Ese día, Israel respiraba paz. El juicio era pospuesto. La gloria seguía habitando en medio del pueblo. Pero todo era figura. Un ensayo profético. Porque un día,
No fue el sumo sacerdote quien entró, sino el Hijo Eterno. No con sangre ajena, sino con la suya. Y no solo cubrió el pecado, lo quitó para siempre. El arca, entonces, ya no sería solo un cofre. Sería una sombra. De un sacrificio eterno. De un amor inquebrantable. Capítulo 5. El poder del arca. El arca del pacto no era un simple símbolo. Era poder condensado. Era gloria contenida en un espacio terrenal. Cuando los hijos de Israel cruzaron el Jordán, el río se detuvo, no por bastones ni hechizos, sino porque el arca tocó sus aguas. Y el río, obediente, se postró. En Jericó, no fue el estruendo de las trompetas, ni la fuerza de los soldados lo que derribó las murallas. Fue la presencia del Dios viviente, marchando 7 días en silencio, y luego gritando victoria, desde el arca. Pero el poder del arca no era un talismán. Era santo. Y no podía ser manipulado. Uza lo aprendió con su vida. Extendió la mano con buenas intenciones, pero sin reverencia, y cayó muerto. Los filisteos también lo aprendieron. Capturaron el arca como un trofeo, pero no podían retener lo que no entendían. Dios no necesita defensa. Cuando el arca estuvo en el templo de Dagón, el ídolo cayó, una y otra vez, hasta quebrarse. El arca traía juicio y bendición. Maldecía a los que la profanaban, y bendecía a los que la honraban. No era magia. Era presencia. Y hoy, aunque el arca física ya no se ve, el mismo poder habita en nosotros. No como un objeto, sino como espíritu vivo. Capítulo 6. La pérdida del arca. Hubo un día oscuro, uno en que el arca fue tomada, y la gloria pareció partir. Israel había pecado. El pueblo se había vuelto confiado en el objeto, pero no en el Dios del objeto. Y así, en una batalla contra los filisteos, el arca fue llevada como amuleto. Pero Dios no puede ser invocado por manipulación. Y fue capturada. El sacerdote Elí cayó muerto al oír la noticia. Su nuera, al dar a luz, nombró al niño Icabod. La gloria ha partido. Y en tierra de enemigos, el arca desató juicio. Dagón cayó ante ella. Y plagas invadieron ciudades. La presencia era santa. Incluso en tierra impura. Los filisteos la devolvieron con temor. Sobre un carro tirado por vacas. El arca regresó sola, guiada por la mano invisible del Altísimo. Pero incluso en su retorno, Israel no aprendió. Los de Bet-Semes miraron dentro del arca, violando su santidad, y murieron. Porque la gloria no se juega. La presencia no se trivializa. El arca volvió. Pero el temor santo debía volver también. Hoy, muchos buscan la gloria. Pero, ¿están preparados para reverenciarla? La pérdida del arca no fue solo histórica. Es advertencia viva. Cuando el pueblo olvida al Dios Santo, la gloria se retira en silencio. Capítulo 7. El arca y el rey David. El rey David no podía dormir tranquilo. Mientras el arca del Señor moraba lejos. No en el palacio, no en la ciudad real, sino en casa ajena. En su corazón ardía un anhelo. Traer el arca a Jerusalén. Hacer del trono de Dios el centro de su reino. Y emprendió la misión, pero no según el orden divino. Con carros nuevos y fiestas sin reverencia. Trasladaron el arca. Hasta que Uza, con manos sinceras pero irreverentes, tocó lo intocable, y murió. David tembló. El gozo se tornó en temor. Y el arca fue dejada en casa de Obededom. Allí, la bendición descendió como lluvia. Todo floreció. Porque donde mora la presencia, hay vida. David entendió. Y volvió con humildad. Esta vez, con sacerdotes, sacrificios y danzas. El rey danzó. Con túnica simple y alma desnuda. Olvidando su corona. Porque ante el arca, todos son siervos. Jerusalén se llenó de júbilo. Porque la gloria volvió al centro. Micrófono capítulo 8. El arca en el templo de Salomón. Años después, el hijo de David cumpliría el sueño de su padre. El templo se alzó con esplendor. Oro, cedro, y piedras preciosas. Pero ninguna riqueza lo llenaría. Hasta que el arca entrara. Los sacerdotes la llevaron al lugar santísimo. Y al colocarla entre los querubines tallados, una nube espesa llenó el templo. La gloria del Señor descendió. Tanto, que los ministros no podían permanecer. Era el sello divino.
El arca ya no estaba en una tienda, ni en manos de enemigos, sino en la casa edificada para el nombre. Salomón oró con brazos extendidos. Dedicó el templo, consagró el altar. E Israel adoró al Dios que habita en medio de su pueblo. El arca estaba en reposo. El símbolo del pacto descansaba en el corazón de la nación. Hoy, ese templo ya no existe. Pero el deseo de Dios no ha cambiado. Seguir habitando entre los suyos. Capítulo 9. El silencio del arca. Y un día, el arca desapareció. Ya no se menciona su traslado, ni su caída, ni su destrucción. Simplemente, el relato bíblico enmudece. ¿Dónde está el arca? ¿Oculta por los sacerdotes? ¿Llevada lejos antes de la invasión? ¿Consumida por el juicio? Surgen teorías. Etiopía, cavernas secretas, templos ocultos. Pero la escritura guarda silencio. Y el silencio, también habla. Habla de un pueblo que perdió la gloria. Porque olvidó la obediencia. Habla de un Dios que retira su presencia. Cuando el corazón se endurece. Pero también anuncia una esperanza futura. Porque en Apocalipsis 11 y 19, Juan ve el templo celestial abierto, y el arca aparece. No como objeto arqueológico, sino como símbolo eterno del pacto cumplido. El arca terrenal se esfumó, pero su esencia no murió. Porque el verdadero propiciatorio ya no está en una caja dorada, sino en el cielo, donde el Cordero reina. Capítulo 10. El arca y el nuevo pacto. La historia del arca no terminó con su desaparición. Solo se transformó. Porque lo que era símbolo, ahora es realidad. Jesús no solo caminó con Dios, era Dios entre nosotros. No habitó en un templo de piedra, sino en un cuerpo humano. Él es el arca viviente. El trono de la misericordia. Revestido de carne. Su sangre no fue rociada sobre oro, sino derramada sobre madera. Y su resurrección selló un nuevo pacto. María, al llevarlo en su vientre, fue figura de aquella que portó la gloria. Y la iglesia, llena del Espíritu, es ahora el templo donde mora el Santo. Hoy, no buscamos un cofre perdido. Somos portadores de la presencia. El cielo ya no espera por otro arca. Dios habita en nosotros. Y un día, cara a cara, lo veremos en plenitud. La gloria ha vuelto, no entre querubines de oro, sino entre corazones rendidos.